Bienvenidos a mi canal. Hoy les enseñaré a realizar una invitación animada con la app de Canva y Giphy desde el celular de modo gratuito y en segundos. Asimismo les compartiré fondos animados y formas para poder realizar una invitación de forma rápida y sencilla. Nos vamos a la app de Canva instalado en nuestro móvil, luego nos vamos a este círculo, hacemos clic, luego nos vamos a video para celular, hacemos clic y automáticamente se nos abre el lienzo donde vamos a realizar la composición. Para ello yo les estoy dejando en el archivo para que ustedes se puedan descargar fondos animados en GIF que vienen a ser que ustedes lo pueden descargar directo de su móvil. Hay varios modelos si es que gustan. Yo voy a seleccionar por ejemplo una de ellas para hacer la muestra. Descargo el elemento GIF y la otra es un archivo de formas que también se lo estoy dejando en la casilla de descripción. De igual manera seleccionan una de ellas y lo pueden descargar. Y voy a trabajar con estos dos elementos básicos. Me voy a subidos, subir archivos, seleccionar archivos. Voy a seleccionar este fondo que es en GIF y también lo que es la forma, que vienen a ser estos dos elementos. Y bueno, va cargando de esta manera en la sección de imágenes y en la sección de videos se va cargando el GIF. A continuación doy doble clic sobre el fondo GIF y lo ubico de esta manera y lo amplío por todo el contorno. Ahora nuevamente me voy a la sección de imágenes y hago doble clic en lo que es la forma de fondo que viene a ser esta, lo amplío y lo ubico en el medio. Una vez listo voy a trabajar con la siguiente app que viene a ser Giphy, donde vamos a encontrar imágenes en GIF en movimiento. Abrimos la plataforma de GIF, nos vamos a esta lupa. Nos vamos a la parte superior, buscamos por ejemplo el término unicornio, en este caso nos vamos a sticker y de ahí yo voy a buscar imágenes en GIF de unicornio puesto que estoy haciendo una invitación de esta temática. Por ejemplo yo voy a seleccionar esta, doble clic sobre esta imagen, me voy a guardarlo, de esta manera se me va guardando los GIF, selecciono nuevamente otro GIF, en este caso doble clic y lo guardo. Ahora nuevamente me voy al buscador, voy a continuar buscando otros elementos en formato GIF que son el complemento de mi tarjeta de invitación. Por ejemplo en este caso el arco iris. Y así sucesivamente voy buscando todos los elementos para realizar la composición. Una vez ya guardados los elementos GIF, nuevamente retorno a la plataforma Canva, me voy a subir archivos, en este caso fototeca. Y voy a seleccionar las imágenes en GIF que previamente ya he descargado de la app de Giphy. Automáticamente se me van cargando en la sección de videos. Simplemente hago clic y se me aparece ya en lo que es la página y voy ampliando. En este caso lo voy a ubicar en la parte superior. Nuevamente clic y voy adecuando estas imágenes GIF donde corresponde o creo que es conveniente ubicarlas. Voy a ubicar de esta manera sencilla estos elementos. A continuación retorno a este círculo y en esta sección voy a seleccionar elementos. Me voy al buscador, voy a seleccionar por ejemplo ribbons, que viene a ser una base. Yo voy a seleccionar por ejemplo esto, ustedes pueden seleccionar cualquier otro elemento base. Y sobre ella voy a ingresar el texto. Me voy a color. Voy a doble clic y voy a cambiar el color. En este caso puedo seleccionar con el cuentagotas. Ahora nuevamente retorno, me voy en este caso a texto y voy a seleccionar la tipografía. Voy a desagrupar y voy a editar lo que es el texto. Esta base voy a ubicarlo en la parte superior y voy a cambiar el texto. Y nuevamente selecciono este texto y voy a proceder a editarlo, en este caso el nombre de la cumpleañera. Ahora nuevamente retorno a esta circunferencia. Me voy a la sección de efectos. En efectos voy a seleccionar de esta gama de elementos esta que vienen a ser el contorno. Clic, me voy a formas y voy a dar una curvatura. En este caso voy a minimizar la curvatura. Ahora nuevamente me voy a contorno
y voy a seleccionar el color de contorno. Nuevamente me voy a este cuadro, voy a seleccionar color y nuevamente con el cuentagotas voy a tomar un color. Ahora me voy a copiar, pegar simplemente para copiar y pegar lo que es el texto. Voy a ubicar, voy a proceder nuevamente a modificar. Nuevamente me voy a esta circunferencia y voy a ingresar nuevamente otro texto, lo que viene a ser el mensaje. Nuevamente me voy al buscador, voy a buscar otro elemento adicional que vienen a ser GIF, en este caso ya que forma parte de la app de Canva. Hay varios gratuitos, yo puedo seleccionar una de ellas. Nuevamente me voy a este recuadro y voy a seleccionar en elementos. Nuevamente voy a realizar la búsqueda, en este caso de audio. Me voy a todos y en esta zona voy a seleccionar unos audios que son genéricos, que lo puedo usar en el momento, puesto que la tarjeta de invitación que estoy realizando con el celular es del momento. Hay múltiples elementos que ustedes pueden seleccionar siempre y cuando no sean de pago que indican Pro. Ahora simplemente arrastro lo que es el audio y automáticamente de esta manera ya tengo lo que es el audio y la composición final. Ahora para descargar me voy a la parte superior en este cuadro, simplemente hago clic, luego en descargar, luego nuevamente en descargar y automáticamente se me va descargando ya lo que es la tarjeta de invitación realizada. Y bueno, finalmente me queda así esta muestra que es súper sencilla. Espero que les haya gustado este proyecto muy sencillo. No olviden activar la campanita de notificación, suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos en próximos proyectos.